El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Estamos en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un miércoles más. Los miércoles es tiempo de hablar de desarrollo sustentable y por eso aquí acompaño con mucho gusto a moderar este seminario a mi colega Lid Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, bienvenidos todos. Y hasta Querétaro nos escucha, estamos conectados con nuestra expositora de hoy, con Isareli. Gracias, Isareli, por estar con nosotros. Este seminario es un servicio abierto, sin costo, que ofrece la Canaco de Tijuana que preside Julián Palombo, y la CONCANACO, las cámaras de comercio de todo el país que preside Octavio de la Torre. A través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos este espacio para pensar, para platicar, para discutir, para escucharnos unos a otros y caminar en ese horizonte del desarrollo sustentable. Aquí ustedes van a encontrar en estas más de 70 sesiones temas de biodiversidad, de economía, de educación ambiental, de cultura ambiental, desarrollo urbano, agua, residuos, todos los temas que nuestros expositores nos ayudan a comprender mejor, y los van a encontrar en un acervo que no tiene ningún costo para ustedes en YouTube o en Spotify. Guardados ahí, es una contribución de la CONCANACO y de la Cámara de Comercio de Tijuana. Y ingeniera, hoy queremos platicar de ese esfuerzo que hacemos las personas, los humanos, para mimetizarnos, para copiarle algo a la naturaleza. La circularidad es una de las cosas que aspiramos, no siempre con éxito, ¿no? Aunque hay unos recursos naturales que de obvio, ¿no? Podría pensarse en la circularidad, en el ciclo, ¿no? Pues como el caso del agua, ¿no? Es un tema al que nos vamos a acercar el día de hoy. Pues el ciclo del agua lo vemos en la primaria, ¿no? Uh-huh. Estudiar un poco, la economía circular se ha puesto como si fuera un nuevo modelo de desarrollo económico, y yo no sé si estaríamos hablando de algo nuevo o simplemente habría que voltear a ver a la naturaleza, ¿no? Sí, creo que tenían prácticas de economía circular nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios pues que tenían esta mm, observación meticulosa, detallada de la naturaleza para aprovechar, para utilizar los recursos de manera adecuada. Hoy creo que intentamos retomar este término de economía circular en las cosas urbanas, ¿no? Para buscar que se desacople el crecimiento, decimos, ¿no? Desacople de la extracción de recursos naturales. Y eso, bueno, pues necesita un concepto, una metodología, ¿no? Y intentar que esos ciclos o esos círculos sean cada vez más pequeños, ¿no? Más eficientes. Y que con tecnología se puedan ayudar, y no esperemos a los 200 años que la naturaleza pueda arreglar algo que descompusimos, y entonces con ciclos tecnológicos más cerrados podamos ayudar a esta circularidad, no dejarle toda la chamba a lo que es la naturaleza, ¿no? Y tal vez tendremos también, como digamos, redefinir o recategorizar algunos conceptos, como hasta la misma propiedad, ¿no? Porque creo que el reuso, la recuperación de partes, la remanufactura, la reparación, que son algunas de las herramientas de la economía circular, para no quedarnos en la trampa que podría significar solo la economía circular en residuos. Y entonces tendríamos que ver con otros ojos el comercio de segunda mano, el reuso de los carros usados, las llantas usadas, la línea blanca usada, la ropa usada, ¿no? Creo que necesitamos hacernos un clic, pero tal vez lo más fácil es entrarle con agua, ¿no? Pues hoy es el tema, vamos a hablar de economía circular en agua y saneamiento. Y para que nos hable con propiedad, por qué no presentas mejor a nuestra invitada de hoy? El día de hoy tenemos a la doctora Isareli Rosillo. Es doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro.
abogada litigante e investigadora en materia de derechos humanos y medio ambiente. En su trayectoria destaca la elaboración de 20 legislaciones locales para el Estado mexicano y 3 internacionales, así como su incidencia en la elaboración de diversos planes y programas en materia ambiental. Se ha desempeñado como consultora para diversos organismos internacionales, autoridades internacionales y nacionales, entre las que destacan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Agencia de Cooperación Japonesa, el Ministerio del Medio Ambiente de Perú, República Dominicana, Semarnat, Cámara de Diputados en México, gobiernos locales, entre otros. Fue coordinadora nacional del Plan Nacional de Residuos Marinos y Contaminación Plástica. También es autora de varios libros y artículos. Debido a su trayectoria en materia ambiental, ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el nombramiento honorífico como integrante del Comité Mundial sobre Desarrollo Sostenible de la organización fundada por el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Kumar Pachauri, y la presea Ignacio Ruiz Calada, distinción otorgada a queretanos distinguidos en el año 2019 por el Ayuntamiento del municipio de Querétaro en México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y coordinadora nacional del proyecto denominado Reduciendo los Riesgos Ambientales y Globales a través del monitoreo y desarrollo de sustento alternativo para el sector minero de mercurio primario en México. Híjole, con esos antecedentes, espero que Isareli no sepa que acá en Baja California tenemos un garabato de ley estatal de economía y que economía circular de residuos y que no lo hemos resuelto. Pero bueno, espero que no lo sepa, pero con eso, Isareli, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estar en el seminario permanente para el desarrollo sustentable. Adelante. Muchas gracias, estimados colegas, Jessica, José, Cristina, el ingeniero Salvador también. Estoy muy honrada de participar de verdad con todos ustedes y sobre todo desde esta iniciativa tan importante, desde la Confederación Nacional de la Cámara y el Comercio y además de la Cámara en Baja California, que tiene un gran liderazgo con estos seminarios permanentes. Saludo con mucho gusto al auditorio y además a quien nos está sintonizando en redes sociales, pues agradezco mucho también la confianza para escucharme y registrarse, que por lo que vimos fue un éxito el registro y espero que la charla sea una plataforma de reflexión en relación a este tránsito a la economía circular. ¿Me podrían apoyar con la presentación? Muchas gracias. Bueno, el tema que hoy nos ocupa en este seminario permanente de desarrollo sustentable es hablar un poco de la economía circular en agua y saneamiento como una herramienta muy importante para el impulso y la consolidación de este modelo económico desde la Cámara Nacional del Comercio. Si me apoyan con la siguiente, muchas gracias. Para ponernos en contexto, y bueno, se ha venido señalando en diversos seminarios aquí mismo, ¿qué se entiende por el modelo de economía circular? Vamos a ponernos en la misma homologación epistemológica y además conceptual para efecto de entendernos en esta perspectiva. El modelo de economía circular es una iniciativa que se viene gestando desde los años 70 con diversas teorías y enfoques desde la cadena de valor de suministro, distribución, comercialización y consumo, que impulsó a investigarse en la Unión Europea y que fue materializada también a través de la Organización de Desarrollo, de Cooperación de Desarrollo Económico y que además fue estudiada en el Tribunal Europeo. Esto como una medida de analizar la eficiencia del manejo de los recursos y sobre todo ante la evidencia del desperdicio por el incremento de residuos y además por el incremento también de emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero. Un impulso también importante sobre los acuerdos internacionales, el Tratado de Basilea, de Estocolmo, de Rotterdam, que hicieron evidente que las sustancias químicas, tanto en los residuos como en la calidad del aire, no solo demeritan el entorno, sino pueden generar daños transfronterizos
a otros países, que esto implica también una responsabilidad en una transición justa para lograr el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente sano. Entonces, la economía circular se entiende como la antítesis al modelo de economía lineal que ha sido estudiado desde los años 70, como bien lo hemos mencionado, y este modelo de economía circular se entiende como un sistema económico e industrial que toma como punto de partida la reutilización de productos y materias primas y la resiliencia de los recursos naturales para minimizar la destrucción del valor a través de todo el sistema y además encontrar nuevas cadenas de valor en esta parte del sistema. Está muy representado con esta imagen y diagrama de la Fundación Helen MacArthur, que se conoce como las alas de mariposa, en donde podemos observar el ala azul, que es el ala de la servitización, y el ala verde, que es donde hoy nos vamos a centrar con la economía circular en agua y saneamiento. Como lo bien mencionaba hace un momento el ingeniero Zavala, es importante señalar que el reuso, la remanufactura, el reciclaje, pues se anclan precisamente en esta ala azul, donde la servitización, pues tiene como ancla central la responsabilidad extendida del productor para poder lograr que el retorno de estos productos pueda generarse en una logística inversa antes de que se conviertan en residuos y efectivamente puedan crear materias primas secundarias. Sin embargo, también desde el ala verde de la mariposa se ha estudiado la importancia de el aprovechamiento energético, la biomasa y, por supuesto, el papel tan importante que tiene el agua en el ecodiseño, en el impulso y la vinculación de los dos ciclos, de las dos alas de mariposa respecto a el consumo y la producción. Siguiente, por favor. Entonces, podemos entender que la economía circular es un concepto económico. Ahora hablábamos que sí tenemos elementos de circularidad propios de nuestra vida cotidiana y diaria, pero también propios de las buenas prácticas de consumo y ambientales que pueden tener en la cosmovisión los pueblos originarios, también las buenas prácticas de sociedades más sustentables como nuestros abuelos lo mencionaban ahora, o también aquellas actividades en donde se muestra dentro del ciclo de la naturaleza, en este ecodiseño, en esta casa, en este sistema, la función del biotopo y la biocenosis, que es el ciclo como bien lo decían, hidrológico, el tema del clima, la cadena alimenticia, que componen a su vez el ecosistema. Sin embargo, economía circular materializado a un modelo económico incluye entonces reconocer que la mano del hombre ha puesto en entredicho esto que se ha llamado ahora el antropoceno, no este concepto que ameritó un premio Nobel y que además ha hecho evidente y ha marcado tanto la ley como el estudio de la política pública, señala que no se había evidenciado en el planeta en tantos miles de años un cambio tan radical en daño como lo ha sido el incremento de los medios de producción y consumo en México muy marcados desde los años 50. Entonces, economía circular habla de que el objetivo es que la producción de esos bienes y servicios puedan en su momento vincularse a una reducción del consumo, a una reducción de residuos, a una reducción de materias primas utilizadas como el agua y las fuentes de energía. ¿Y por qué cambiar de modelo económico del modelo lineal, que es extraer, producir, distribuir, consumir y tirar? La materialización de lo que se le ha llamado el principio de la cuna a la tumba.
y que además este estudio de principios pues se ha hecho desde los años 70 en teorías y enfoques que vamos a ver muy brevemente ahora. ¿Por qué ser más eficientes con el manejo de los recursos? Pues desde una perspectiva de derechos humanos, porque es lo justo. El derecho ambiental y el desarrollo sostenible, que que son derechos humanos, el medio ambiente sano y el acceso al desarrollo sostenible, tienen un enfoque muy distinto a lo que el derecho tradicional, como pudiera ser la protección de la vida, de las personas, de la libertad, se ha estudiado. Y esto quiere decir que estos dos derechos humanos garantizan derechos intergeneracionales. Esto implica que hay que tutelar los derechos de personas que no han nacido o tal vez ni siquiera se han proyectado, pero es importante señalar que el crecimiento demográficos que se proyecta al 2050 son 11,000 millones de personas. Y en este estudio de desperdicio que hizo la Unión Europea, señaló, pues estamos usando de forma ineficiente nuestros recursos y además estamos generando pasivos ambientales que le toca cubrir al Estado en garantía a esta tutela de derechos. Por ello, la economía circular trata de implementar una nueva economía no lineal basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de productos, de servicios, evitar residuos de materiales, de agua y energía. Y está centrado en tres aspectos muy importantes. Primeramente, disminuir el uso de recursos, por lo que les comentaba. Vamos a ser más personas, las cuales tenemos derecho al acceso a estos elementos de la naturaleza por el desarrollo sostenible, y además vienen las próximas generaciones que deben de gozar del mismo derecho de las generaciones presentes. Por ello, ya no solo va a ser suficiente con el enfoque de las legislaciones ambientales que tenemos de preservar y conservar el medio ambiente, sino además de incrementar el patrimonio natural. Economía circular tiene como primera línea estratégica incrementar el patrimonio natural. Hoy tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para tener más áreas naturales protegidas que propicien la captura de agua de lluvia, bancos de agua, infraestructura para el cambio climático, etcétera, porque vamos a tener que crear ahora más reserva, más patrimonio natural. El segundo aspecto es prevenir y reducir la generación de residuos, porque es ineficiente, puesto que no aplica a cerrar el ciclo de vida. Y con esos residuos, antes de que se conviertan en aquella actividad del generador para desechar, pueden valorizarse en la servitización para crear materias primas secundarias. Y como tercer elemento estratégico o línea transversal de la economía circular es limitar el consumo de energía, tener eficiencia energética y energía renovable. Todos estos tres elementos los involucra de forma transversal los indicadores para el cambio climático. El cambio climático que llegó para quedarse, que no puede en su momento resarcirse, sino contenerse a través de medidas de adaptación y de mitigación. Por lo tanto, todo lo que se haga en el esquema de economía circular también tendrá un enfoque de descarbonización de la economía, ¿sí? Siguiente, por favor. En esta perspectiva, la vinculación de la economía circular y la sostenibilidad es que el concepto económico se vincula y se relaciona, logrando la materialización de acciones para alcanzar el desarrollo sustentable. He aquí la importancia de los seminarios que está realizando esta organización para propiciar y hacer énfasis qué es el desarrollo sustentable, con acciones que materialicen la economía circular, porque los retos globales que inciden a la vida de las personas, la producción de productos, el desarrollo económico, la resiliencia humana, la resiliencia ecosistémica, tienen un enfoque de una sola salud. Lo que yo haga en beneficio del planeta beneficiará a las personas.
y, por supuesto, también a la economía. El enfoque de una sola salud refiere la Organización de las Naciones Unidas a través de 5 organismos que se dedicaron a estudiar epistemológicamente el enfoque de una sola salud, que también implica la protección del riesgo y sobre todo del riesgo ambiental, la protección de la mortalidad humana por no tener esquemas de ambiente sano. Y la economía lineal está generando ciertas externalidades negativas de contaminación, como lo vamos a ver el día de hoy, que ponen en riesgo el enfoque de una sola salud. Por ello, esta vinculación a la sostenibilidad también implica que tengamos que fortalecer las políticas públicas, comprender la suficiencia de los recursos que también son finitos, como en el tema del agua, hablar del avance de la ciencia y de la tecnología y a su vez de proyecciones demográficas que nos hablen de una disminución de tierras productivas y además de impactos ambientales que nos dejen en un estado de indefensión o que tengamos que entrar a un concurso de los bienes de la naturaleza. Siguiente. Economía circular del agua y saneamiento está representada en esta gráfica. Veamos en este esquema los recuadros que se encuentran en azul y los recuadros que se encuentran en rojo. Yo ahora voy a separarlos en las siguientes diapositivas para nosotros identificar lo que Jessica decía hace un momento, ¿no? El ciclo y las etapas del agua y a su vez los servicios del agua. La siguiente, por favor. Primeramente, en las etapas del ciclo del agua, tenemos como punto de partida las precipitaciones que a su vez llegan al cauce de los ríos, desembocan al mar y después se llevan a la evaporización para nosotros poder tener acceso a este recurso hídrico. Y eso en esa etapa del ciclo del agua, nosotros tenemos este fortalecimiento en el tema de los mantos freáticos para su extracción, potabilización y todos los usos que en su momento se tienen. Siguiente. Sin embargo, en las etapas del servicio del agua encontramos otros elementos. Pongo ahí la imagen del ciclo en el corazón de las etapas del servicio del agua, porque entonces el servicio del agua implica la captación, el tratamiento, el saneamiento, el consumo, el alcantarillado, el vertido, la gestión del riesgo, la cuestión climática y, por supuesto, la planeación hidrológica. Esto es economía circular del agua y saneamiento. Y de estas acciones se desprenden aquellos proyectos de buenas prácticas para garantizar una materia prima secundaria, como lo es el agua tratada y sus usos en sus diferentes modalidades. Siguiente, por favor. Pero ¿de dónde emana esta política en relación al agua y saneamiento y la economía circular? Muy brevemente, en esta diapositiva vemos que la economía circular nace de los enfoques de teorías como la ecología industrial, química verde, biometismo, economía de desempeño, como lo vemos en el primer rubro, así como la del capital natural. Y todas estas teorías y enfoques empezaron a fortalecer después de este crecimiento demográfico global en su incidencia por el cambio de modelo económico que se tuvo a nivel global, que se llama globalización o capitalismo. En todo este esquema de la macroeconomía, pues se tuvieron diversos aspectos que fueron impactando al medio ambiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para justificar los impuestos ecológicos de las entidades federativas en nuestro país, ha señalado que en el modelo económico que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, se les olvidó incluir o no se incluyó el valor de la naturaleza. Por eso, todo aquel daño que se le causa a la naturaleza se le denomina externalidad negativa. Y la externalidad negativa se está trasladando a la colectividad y son aquellas personas o somos los que pagamos impuestos, se van al Estado y el Estado lo redirecciona
en planes y políticas públicas que, como lo vamos a ver en un momento, la prioridad es sanear por el exceso de contaminación que hay. Por ello, la Suprema Corte ha señalado que las entidades federativas pueden gravar la contaminación de sus entidades en materia de emisiones y de residuos, dado que las externalidades negativas de contaminación se quedan en su territorio. Entonces, en este modelo económico lineal, se olvidó incorporar el valor de la naturaleza, ¿sí? Y este fue el análisis que hizo la Unión Europea. Pero ¿de dónde emana la primera argumentación de análisis? Realmente no sale de los ministerios. Quiero decirles que habla de una interpretación y el papel del Tribunal Europeo que tiene una doble función. El Tribunal Europeo es un órgano jurisdiccional, pero también, esto quiere decir que emite sentencias, pero también es un órgano de consulta. Por ello, si aquí, vamos a suponer, tuviéramos esa modalidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como el Ministerio de Medio Ambiente de España o Alemania, puede consultar al Tribunal Europeo y decir cuál es el alcance de la responsabilidad extendida en el reciclaje de postes de luz que tienen o están impregnados de una sustancia química, como nosotros le decíamos el chapopote antes de los postes de luz, ¿no? Recordarán cuando teníamos vías de comunicación con el teléfono, los postes eran cafés y tenían esta sustancia química en el poste, ¿no? Y hubo un análisis en una consulta cuál era el alcance del reciclaje en la responsabilidad extendida de esos postes, si se podían reciclar o no. Y el tribunal empieza a analizar los efectos de la aplicación del modelo económico y dice, pues que el principio de precaución y de prevención tienden a ser los más importantes antes de crear materias primas secundarias. Entonces, fíjense de dónde emana el primer punto de saque de diagnósticos. Fueron las interpretaciones judiciales que tutelaron y tutelan derechos para señalar, ojo, cambiemos de dirección, porque aquí estamos generando muchos residuos y nos falta una política para eso. Entonces, en los años 70, la Unión Europea empezó a cambiar las primeras directivas de sector porque se dieron cuenta en el primer informe de planeación sobre acciones ambientales en la Unión Europea y el cuarto reporte, pues que se estaba incrementando la generación de residuos. Recordemos que Alemania en los años 70 no era el país hoy que es en la Unión Europea. Tenía altos índices de contaminación ambiental y sobre todo de generación de residuos y quema de residuos a cielo abierto. Por mucho que no se pueda creer, podemos consultar los informes de avance de la política pública alemana. Posteriormente vinieron las modificaciones a las normas del sector en los años 90, que fueron también impulsadas en la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico y que a propósito en México, México se adhiere a la OCDE y estando adherido a la OCDE, presentan un manual de regulaciones, de cómo hacer regulaciones en materia de residuos con un enfoque circular, y es nuestra doctora Cristina Cortinas de Nava, de la cual estábamos hablando antes de entrar a la conferencia, quien representa a México en la OCDE y entonces trae la aplicación del manual y se materializa la ley GPGIR como la primera ley con indicadores de circularidad en nuestro país. Pero también la injerencia de los tratados internacionales y la obligación de Estocolmo, Rotterdam, Basilea, el Tratado de Libre Comercio y además la Agenda 21, que como compromisos internacionales empezaron a presionar un cambio de modelo económico y fue precisamente en el año 2014 donde la Unión Europea da a conocer en el Parlamento que se cambiará el modelo económico y que este modelo será un modelo de economía circular, que tendrá un enfoque de ser más eficientes con el manejo y sobre todo suministro, uso de los recursos naturales. La Unión Europea ha tenido en consideración la problemática de la finitud de los recursos naturales. No me gusta llamarlos recursos naturales porque tienen el enfoque de capital, ¿no? Pero en realidad me gusta llamarlos elementos de la naturaleza. Pero bueno,
ellos lo llaman así en su plan de acción de la economía circular, de hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. Y entonces, las dificultades que la Unión Europea en sus inicios, como lo vemos aquí después en el 2014, identifica, es que el acceso a los elementos de la naturaleza cada vez es más difícil. Porque son recursos clave, son recursos finitos, el petróleo, el agua, y cada vez es más difícil su acceso. Por el volumen, por el crecimiento demográfico y además por la evidencia que se da en los programas marco de medio ambiente que vemos aquí en la línea del tiempo, que si bien no fue hasta la publicación de la estrategia sobre uso sostenible de los recursos naturales en el 2005, que por ahí lo vemos en la hoja, en la línea del tiempo, son los antecedentes. Entonces tenemos que nosotros que reflexionar, porque nosotros ya tenemos esta evidencia, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué nos ha faltado para transitar a tener un plan específico materializado con una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, como lo tiene la Unión Europea? Bueno, en estos instrumentos, ya después de que hacen evidente que se va a cambiar de modelo económico, lo publican, lo dan a conocer en el Parlamento Europeo y dicen, vamos a poder incrementar nuestro Producto Interno Bruto si somos más eficientes. Además, lo vinculan al crecimiento del empleo, al crecimiento de otros modelos de negocio, como por ejemplo la renta de jeans, el reciclaje de los pellets para poder realizar otros productos, materias primas secundarias, la disminución de material, bueno, el porcentaje de material reciclado en botellas, envases y embalajes. Y bueno, esta hoja de ruta establece unos objetivos intermedios de transformación de la economía, porque la dan a conocer y además presentan la estrategia y además la hoja de ruta. Pero en esta perspectiva se enfocan en el plan hacia una economía circular 2015-2020, que es el primer plan, ya van en el segundo, y en este primer plan identificaron 54 medidas con un enfoque sistémico donde el papel del agua tiene algo muy importante para detonar esas acciones. Las 54 medidas fueron incorporadas en los siguientes elementos. Por ejemplo, de las primeras medidas de la 1 a la 9 se enfocaron en producción. Y ahí, en el tema de producción, va el sentido del ciclo del agua con ser más eficientes en el uso, en el reciclaje, en las sustancias químicas, en la producción, porque a mayor número de sustancias químicas que en su momento no puedan tratar el agua, pues por supuesto no van a poder potabilizarla. Por eso también incorporaron la regulación de las sustancias químicas en la Unión Europea, que es el REACH, y prohibieron ciertas sustancias en los productos y su elaboración, porque de lo contrario, esos productos no podrían ser reciclados ni incorporados a una cadena de valor sin garantizar el principio de prevención y de precaución que había dicho el Tribunal Europeo. El segundo elemento, el primero fue producción. El segundo fue el consumo, que son las medidas de la medida 10 a las 16. La tercera fue gestión de residuos de la 17 a la 22. Mercado de materias primas secundarias del 23 al 29, y estos 4 elementos se incorporaron en una fase de la línea estratégica del plan que se llama cadena de valor. Y ahí el agua formó un papel muy importante, porque en cualquier cadena de valor de producción y consumo, gestión de residuos o generación de materias primas secundarias, se encuentra el agua en toda la cadena de valor de todas estas herramientas. Por ello, el enfoque de la economía circular ahora, en el 2024, en el nuevo plan de la Unión Europea, trae acciones puntuales y específicas en materia de economía circular del agua y saneamiento. Por otro lado, en el primer plan se identificaron aspectos estratégicos y pudieron decir cuáles son las primeras acciones en las cuales nosotros nos vamos a centrar con criterios de selección, porque son los que mayor impactan a la naturaleza, los que menor control se tienen, porque son aquellos que nos pueden contaminar más el suministro y la garantía de la seguridad alimentaria y además generan mayores emisiones. Por eso eligieron los plásticos. Los residuos plásticos se ha identificado conforme al PENUMA
que si no controlamos el vertimiento de residuos plásticos al océano, los cuerpos de agua, ríos y cauces, tendremos más plástico que peces en el mar al 2050. México tiene el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica y ha evidenciado, como las imágenes que les voy a proponer y poner en un momento, cómo los sitios no controlados en todo el país desembocan a los ríos y a los cauces y esto se ve al mar, y son los envases y en los embalajes los que en su momento están creando una contaminación de plásticos, microplásticos y nanoplásticos que está poniendo en tela de juicio nuestra seguridad alimentaria y la contaminación transfronteriza. Por otro lado, la segunda línea, que el sector prioritario, fueron residuos de alimentos. Y ahí también encontramos al agua. En el momento en el que nosotros preparamos los alimentos, pero además producimos los alimentos, que es la cadena del ala verde de la mariposa, se identifica que el sector agropecuario aquí y a nivel global y en la Unión Europea es el sector que más agua dulce desperdicia en toda la cadena de gestión hídrica. Entonces, es muy importante que ellos hayan también identificado medidas de la número 35 a la 32 en el tema de residuos alimentarios. Materias primas críticas, y estas materias primas críticas fueron los plásticos de un solo uso. Aquí tenemos una discusión fuertísima por el tema de los plásticos de un solo uso, que son ineficientes. La Unión Europea le puso medidas personalizadas a los plásticos de un solo uso y empezó a etiquetar 10 de plásticos de un solo uso para señalar plazos de sustitución en la medida de la producción y después prohibiciones tajantes y relativas porque es ineficiente. Se usan 3 minutos y se tiran. Entonces, no es eficiente. Recuerden que este enfoque de economía circular, el corazón, ya no se hacen así los corazones, dicen los jóvenes, ahora se hace así. El corazón de la economía circular es la eficiencia de los recursos y por eso grabaron las prohibiciones, medidas personalizadas a materias primas críticas. Construcción, demolición, biomasa y biomateriales fueron los siguientes sectores prioritarios. En el otro elemento, la innovación y las inversiones como el financiamiento establecieron medidas de la 46 a la 53 y un plan de seguimiento que de forma importante la Unión Europea estableció esas estrategias. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Entonces, la economía circular del agua en el plan estratégico número 2 y en estas nuevas disposiciones de la Unión Europea está centrada en 3 aspectos medulares bien importantes. El aumento de la previsión de la contaminación, la racionalización de usos y la planificación hidrológica. Todas las nuevas acciones en la nueva estrategia de economía circular, que en su momento no estaba puntualizada como un enfoque de agua y saneamiento, pero ahora sí, están centradas en estos 3 aspectos de la Unión Europea. Por cuestión de tiempo, no puedo dedicarme al estudio de estas circunstancias, porque tengo que y quiero presentar el caso mexicano y los retos para el Estado mexicano con este enfoque. Siguiente, por favor. Entonces, en esta perspectiva, ahora vamos al tema mexicano. ¿Qué pasa si nosotros también habláramos de estos retos que la Unión Europea estudió en relación a los recursos finitos? Nosotros tenemos un sistema de cuentas económicas y ecológicas de México que está anclado al INEGI, que además data, fíjense bien, México fue de los primeros países que empezó a medir la renta desde el año 1904. La renta es parte importante de un modelo del Sistema Nacional de Cuentas de un país o de un sistema de cuentas nacionales. En las cuentas nacionales, imaginemos que México es una gran empresa y en todas las empresas hay un sistema de contabilidad. Todos los países tienen un sistema de cuentas nacionales. Sin embargo, con la macroeconomía, porque antes solo había microeconomía, se empezaron a medir otros aspectos que no solamente es la renta. Entonces, el Banco Mundial, cuando se crea a través de esta política de la Organización de Naciones Unidas, presentan un modelo y le dicen a los países, hey, te voy a presentar una metodología nueva para medir otros aspectos económicos que pueden detonar tu desarrollo. Y te voy a presentar una metodología
de un sistema de cuentas nacionales. Entonces, México tenía una dirección de estadística, que además es el antecedente del INEGI, que empezó a medir la renta, pero además México ya medía por sector. Cuando llega Naciones Unidas con el modelo, de verdad, nuestros héroes de la patria eran comprometidos, visionarios, ambientalistas, lo que podríamos llamarlo, sustentables y lo que quieran, porque habían medido el sector agropecuario, o sea, midieron la renta por sectores que estaba dejando cada sector para el tema económico. Pero además, en la protección de los recursos naturales, los agraristas señalaron, ojo, tenemos que proteger los recursos naturales porque es la naturaleza lo que le da la fuerza a nuestro trabajo. El licenciado Andrés Molina Enríquez, que además era abogado y sociólogo, escribió un libro que se llama Los grandes problemas nacionales, se los recomiendo, está en línea, es gratuito, estaba en el archivo histórico. Yo cuando era joven, bueno, soy joven, pero antes era más, solamente lo pude conseguir en copias en el Archivo Nacional, pero ahora está transcrito, está en línea, ustedes pueden hacer esa consulta. Yo le llamo el apocalipsis ambiental mexicano porque estos agraristas dijeron que no se hicieran muchas cosas y se hicieron, y esas son repercusiones ambientales que hoy tenemos. Entonces, hablando de este sistema de contabilidad nacional, una de las subcuentas del sistema de contabilidad en México es medioambiental. ¿Y por qué medimos lo medioambiental? ¿De qué nos ha servido medir cuántos recursos naturales tenemos? ¿Solo para vender petróleo? ¿Solo para vender nuestros barriles? Pues sí, porque nuestra política pública no ha sido garante de derechos, ha sido una política pública ad hoc que solamente se ha adaptado en la parte de la implementación y además en el diseño, pero no está enfocada en analizar el origen de los problemas ambientales para garantizar y cambiar las condiciones de vida de poblaciones que estén contaminadas, de entornos que estén sumamente expuestos con sustancias químicas o residuos, y no nos ha servido de ello. Vean este sistema de cuentas ecológicas y económicas. En el último reporte del 2021 nos dice que el agua, o sea, tiene dos enfoques: medir el agotamiento y medir la degradación. El primer reporte, ya cuando el Banco Mundial presenta el modelo, después la CEPAL, se crea la CEPAL, y la CEPAL dice, oigan, ¿qué creen? Tenemos que hacerle adaptaciones al modelo de medición de cuentas nacionales porque en América Latina pues no son las mismas condiciones que en otros países. Entonces la CEPAL adapta el modelo y lo vuelve a regresar, México participa, se crea el INEGI, cambiamos la dirección de estadística al INEGI y el INEGI toma la cuenta. Y bueno, hay una historia increíble del sistema de cuentas nacionales que no puedo abordar y me encantaría, pero no nos da tiempo. Sin embargo, empezaron a medir cuál es el esquema de agotamiento y degradación. El primer reporte del sistema de cuentas dijo, los impactos por agotamiento y degradación son consecuencia de los modelos de producción y consumo en el país. ¿De qué? Del modelo lineal. Esta es la consecuencia mexicana del modelo lineal, pero además la violación constitucional de la disposición constitucional del artículo 25 que dice que el modelo económico mexicano debe ser integral y sustentable. Y aquí se ve la evidencia que no, porque estamos agotando el agua subterránea en un reporte de 6.1%, ahorita vamos a ver los valores, y además contaminando el agua en 4.3% de los valores de contaminación de un 100%, en degradación y agotamiento. Siguiente, por favor. En esta tabla de los retos de la política pública podemos observar los reportes del sistema hasta el 2014. En el diagrama anterior vimos el reporte del 2021, que es el más actualizado. Pero me gusta poner esta tablita porque es donde viene como la parte disruptiva de ver cuánto se le ha destinado a los gastos de protección ambiental. Vean, 147,000 millones para el 2014. Y solamente de los gastos de agotamiento y degradación ambiental, 910,000 millones de pesos. Entonces, de entrada, aquí alguien está contaminando y no está pagando. El modelo económico que se le olvidó incorporar, el valor de la naturaleza, pues alguien va a pagar esos gastos de contaminación y son todos los ciudadanos. Por eso es súper importante cambiar de modelo económico.
Pero además, en la última columna nos da una comparación de los costos totales de agotamiento y degradación ambiental comparados con el Producto Interno Bruto. En el 2014 estábamos creciendo a 1.3 del Producto Interno Bruto del país, pero degradando ambientalmente al 5.3. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Tenemos una deuda ambiental histórica en el país y a nivel global. Los datos no cambian, seguimos igual, tenemos políticas públicas regresivas que solamente cuantifican cuántos cursos, cuántas pláticas, cuántas charlas, pero no materializan cuál es el cambio de realidad de una comunidad no contaminada a una comunidad que puede estar saneada con un agua potable, con un acceso al agua que no tenga sustancias químicas, entre otras cuestiones. Siguiente, por favor. Y por supuesto, entrando ya al tema del agua en México, el monitor de la sequía reportó en este marzo del 2024, pues esquemas en el tema de cambio climático graves para México y el tema del agua, un incremento de ausencia del recurso hídrico. Por ahí en mi página web podrán encontrar un artículo que se llama Crisis Hídrica en México, donde hablo de todos los usos, de todas las cuencas y sobre todo los aspectos que están más contaminados en el país. Por favor, los invito a que lo consulten y puedan ver más a detalle el análisis de los usos y cómo está esta degradación sobre el abastecimiento del agua. Siguiente, por favor. En el mismo monitor de la sequía nos da porcentajes de sequía con organismos de cuenca por agua y obviamente el panorama no es nada alentador. Siguiente. Por entidad federativa nos dice cuál es el tema de situación de crisis y de gravedad de la sequía. Mi estado tuvo y está entre los estados más delicados en el tema de la sequía. El incremento de calor, de las olas de calor que tuvimos hace unos meses, pero además la ausencia de agua, de verdad ponían alerta a los tomadores de decisiones porque las presas estaban secas, las represas igual, los bordos, o sea, no hay recurso hídrico que pueda sostener esta falta de ineficiencia en el uso de recursos finitos. Siguiente, por favor. Y el número de municipios con sequía, pues aquí también lo contabilizó. ¿Qué les puedo yo decir, no? También el norte del país, uno de los más impactados con el tema de la sequía. Siguiente. Por si fuera poco, esto es por suministro, abastecimiento para el agua potable y los diversos usos que tenemos del país. Pero si hablamos de saneamiento, el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, solamente por lo que se refiere a contaminación de plásticos, refiere que el consumo de plásticos por habitante es de 66 kilos al año por habitante, con residuos plásticos de 43 a 59 kilogramos por habitante al año, y residuos mal manejados de 38 al 58% con fugas de plástico al ambiente. Siguiente. En esta imagen se refiere del propio inventario elaborado por la doctora Letia Vázquez de la UAM Azcapotzalco y con la cual tuvimos la gran fortuna de trabajar en la elaboración del Plan REMAR, la identificación de los puntos críticos para establecer los puntos de fuga de plásticos al océano. Ahora vean la siguiente imagen. En la siguiente diapositiva, por favor, están todos los puntos rojos, son los sitios no controlados del país, y los puntos azules son a donde van las fuentes de exposición y canal de vertimiento de residuos. Entonces, imagínense, si se dan cuenta en esa imagen, pues todos los puntos rojos están alrededor de los ríos, los cauces que desembocan al océano. Siguiente. Y esta es la realidad de cómo se encuentran nuestros ríos, ¿sí? A mí me tocó hacer la ley de residuos de Guerrero con la doctora Cristina Cortinas y el reglamento. Y una abogada muy reconocida y la verdad de mi parte creo que es uno de los grandes elementos de la administración pública en ese estado, la licenciada Flor, en su momento estaba en una jefatura y me dijo, por favor, maestras, que pueda existir un programa de recolección de PET en el mar. Eran mis inicios, de hecho quiero decirles que fue mi primera ley que elaboré con la doctora Cortinas.
Y por supuesto yo era abogada de escritorio, ¿qué les puedo decir? 2004, un poco así, ya estamos hablando de 20 años. Ahora soy abogada en campo, en intervención comunitaria, lo cual me ha cambiado la vida también. Y en ese momento yo decía, pues, ¿cuánto PET puede haber en el mar? Pues fuimos con el procurador al río Balsas y de verdad fue algo desolador. Ahí hubo un antes y un después de Isarel y Rosillo, porque primeramente yo les digo, qué difícil es saber. Qué difícil es saber porque desde una ética del cuidado, desde la perspectiva de ser y tener sororidad, solidaridad, ya uno no puede dormir viendo estos escenarios, puesto que te impronta la ciudadanía. Alrededor de este escenario de contaminación había niños tomando agua, jugando, mujeres lavando, tomando agua para hacer sus alimentos y nosotros nos quedamos ahí atorados en el río Balsas, porque el motor de la lancha y todo lo que ustedes quieran. Y esto es lo que desemboca al océano. Y por supuesto, ya ha habido varias campañas de limpieza y saneamiento y etcétera, pero no estamos aplicando el principio de prevención, que es no hay mejor residuo que el que no se genera. Siguiente, por favor. Entonces, debemos atender a la normativa de la circularidad, porque las normas que son lineales es la primera barrera principal recurrente de aplicación de la economía circular, pero además las normas lineales son los que más le gustan a diversos sectores que están a favor de que el valor de la naturaleza no se incorpore en la cadena de valor del modelo económico, puesto que se va a evidenciar quién es el que causa la contaminación. La normatividad lineal está basada en sociedades injustas, en donde la vulnerabilidad de las comunidades son las que más pagan este aspecto lineal. Por ello, los primeros pasos para desarrollar modelos económicos más circulares surgen dificultades para satisfacer diversas normativas y tenemos que estar conscientes que va a haber una resistencia total a tener normativas circulares. Pero también los sectores que están en contra deberían de analizar y plantear sus abogados de forma responsable una visión diferente, una visión en la cual si existe una reticencia al cambio de normas circulares, la respuesta del Estado y de la ciudadanía van a ser los impuestos para agravar la contaminación. Y eso es una carga tributaria que no les conviene. Por lo tanto, deberíamos desalentar estas prácticas de resistencia y atender a la resolución de la Organización de Naciones Unidas, en donde señala que con implicaciones positivas, inclusivas, de acuerdos también, podemos garantizar la calidad del aire limpio, la energía, el cambio climático, la biodiversidad, para tener no solamente acciones de acuerdos voluntarios que no necesiten el tema de conflictos, sino para garantizar de forma más sostenible que van a tener agua para sus modelos de producción. Porque si no, de forma reticente y además garante del Estado, pues les van a quitar el agua. Porque los planes, derechos, autorizaciones y licencias en materia ambiental no están escritas en piedra. A esto se le llama fiscalización circular. La fiscalización circular, entonces, solventa las barreras normativas. Si hay barreras normativas, la opción va a ser fiscalidad circular. Y entonces es una palanca para gravar la contaminación o propiciar incentivos fiscales, si tuvieran esa visión, dijeran los jóvenes hoy de tiburón, para hablar de incentivos en el IVA, en el impuesto sobre la renta, en la reutilización, en gravar de forma más elevada el vertido de residuos, en la fase de jerarquía, conseguir o favorecer o desincentivar el entierro de los residuos en los sitios de disposición final. Pero también, si cambiáramos la visión, en lugar de estar frenando las leyes circulares, y empezáramos a impulsar el financiamiento como lo hizo la Unión Europea, entonces podremos tener una estrategia bancaria, financiera para una mejor definición de qué es economía circular, una taxonomía que nos permita el impulso de proyectos circulares de descarbonización a gran escala y de multiescala que nos propongan a su vez otros aspectos necesarios para la colaboración y la corresponsabilidad. Entonces,
También es importante señalar que en el tema del agua y el saneamiento, el involucrar a las pymes es un papel activo, productivo muy importante, porque la economía circular requiere no solo de las grandes empresas, sino también de las pymes, pero además, a través de la Fundación Cristina Cortinas, de la cual tengo el honor de ser vicepresidenta, hemos estado impulsando el modelo de economía circular comunitaria, en donde el papel del consumidor toma vital importancia en las comunidades y es una pieza clave para impulsar y no frenar la economía circular. Esto quiere decir que desde el papel del consumidor en la economía circular comunitaria, la sensibilización, la información, las garantías de políticas de consumo, el fortalecimiento para la servitización o el mercado de materias primas secundarias nos permite identificar y agilizar procesos como las certificaciones de las escuelas, superar barreras normativas, prohibiciones, sustituciones voluntarias, contrataciones públicas amigables con el ambiente, obligaciones normativas para determinar algún porcentaje que ayude en su momento, nuevas políticas de compra y sobre todo también estándares de seguridad en el consumo o de acceso a la información de las materias primas con las que se fabrican esos productos. Por ello, los sectores clave para impulsar la economía circular, siguiente por favor, en el tema del agua y saneamiento, tendrían que reconocer los informes de la Comisión Nacional del Agua, que ha puntualizado que la importancia de aguas del subsuelo, que tiende a tener centralizadas las actividades agrícolas, en su gran mayoría está en zonas áridas, los mantos freáticos y la profundización cada vez están más sobreexplotados. En mi estado, por ejemplo, de 12 acuíferos, 8 están vedados, sobreexplotados. La Conagua calcula que el crecimiento demográfico del agua renovable per cápita disminuirá a 3.692 metros cúbicos por habitante. Desde el año 2015 viene su disminución y a su vez también se consideraba en su momento que hay una menor disponibilidad de los metros cúbicos de agua por año por habitante. Entonces, esto es bien importante. Siguiente, por favor, considerar los reportes que ya se tienen y a su vez el reporte del sistema de cuentas del sistema de cuentas nacionales, porque pues nos va reportando cuál es la gravedad del tema en el suministro de agua. Y la Ley de Aguas Nacionales, que además vino una reforma constitucional en el año 2012 al artículo 4, y que es día que no se ha publicado la Ley General de Aguas, y no podemos tener disposiciones que puedan garantizar la tutela efectiva de ese uso doméstico. Yo sinceramente se pelean muchísimo por aspectos medulares en las reformas de la Ley General de Aguas. De hecho, ya hay una resolución importante de la Corte, pero cada vez que pasa un tiempo de más, estamos poniendo en tela de juicio el abasto, suministro y además la prevención del cuidado y de la inclusión o las perspectivas hasta de género en el tema del agua. Siguiente, por favor. Por ello, para cerrar mi presentación, porque tenemos algunas preguntas en el chat y además pues agradezco muchísimo todo lo que han estado comentando que voy viendo aquí también. Yo quiero puntualizar aspectos bien importantes con estos retos, con acciones prioritarias en la parte para México, en economía circular y saneamiento del agua. Primeramente tenemos que establecer un plan hidrológico que considere plantas de tratamiento de agua, detección de fugas en el suministro, la modernización en los sistemas de suministro, un drenaje urbano sostenible que permita la búsqueda de materias primas secundarias en opciones de vertido y depuración, modernización en la compensación del consumo. Siguiente, por favor. Un sistema tarifario, también hablo por ahí, justo e incluyente, infraestructura para la captación de agua de lluvia, bancos de agua, prevención de la contaminación de ríos y cauces, como lo que vimos en el informe del Plan REMAR, y me faltaron otros datos de contaminación del IMTA, vinculación al cambio climático por efecto de lluvias torrenciales atípicas o esquemas de sequía, vinculación al vertimiento de sustancias químicas al drenaje,
¿cómo vamos a garantizar que se trate el agua y que además pueda ser potabilizada porque ya no alcanzan los mantos freáticos si estamos mezclando cloro y sosa cáustica cuando lavamos la taza del sanitario? ¿Cómo vamos a, en su momento, a tratar esa agua residual? Y además un fomento de cultura circular en materia de agua y saneamiento. Y aquí repetiré lo que la doctora Cortinas le aprendió muchísimo en materia de agua. Tengan cuidado porque lo que tiran se lo toman. Entonces, si tiramos colillas de cigarro, pues ojo con esas 27 sustancias químicas que están en la colilla de cigarro, a la taza del sanitario. Si tiramos envases de PET, si tiramos cualquier tipo de envase y embalaje, se va a las plantas de tratamiento y difícilmente le ponemos más carga al tratamiento. Lo que más se vierte a las tazas del sanitario por pensar que es el mayor foco de vertimiento doméstico son preservativos, colillas de cigarro, envases y embalajes y sobre todo sustancias químicas en la limpieza. Siguiente, por favor. Entonces, si esto no logramos tratarlo, no vamos a poder potabilizar esa agua que podría convertirse en una materia prima secundaria. Por supuesto, la innovación y el financiamiento y el marco jurídico fortalecido como una colaboración intersectorial de todos los aspectos y sobre todo de todos los niveles. No es un tema solamente de una junta de agua potable de agua, no es un tema de una comisión estatal de aguas, ni de la Comisión Nacional del Agua. El tema del agua desde un enfoque circular trastoca a todo el aparato gubernamental y tienen que involucrarse, porque el tema de agua también pega fuertemente en el tema de energía y cambio climático y está medido en la Agenda 2030 y además debe ser una política paraguas que suponga esta consecución del cumplimiento de los objetivos de la agenda, pero también que nos permita, en su caso, compensar aquello que no hemos logrado prevenir, aquello que no hemos logrado corregir, pero que además en unas políticas de contabilización de acceso de derechos nos permitiría tener un enfoque regenerativo, como lo decían hace un momento, ¿no? La naturaleza es regenerativa. Todo el tiempo nos regala algo que va a sumar a nuestros servicios ambientales, a nuestra resiliencia, a nuestra subsistencia. Y nosotros, pues estamos dándole a la naturaleza solo externalidades negativas, ¿no? Bastante injusto desde una perspectiva de calidad de derechos. Bueno, siguiente, por favor. En esta perspectiva, pues tenemos el tiempo limitado, me hubiera encantado también hablar un poco para otra charla, podemos platicar después de buenas prácticas y proyectos y productos y además políticas públicas en materia de agua, saneamiento y economía circular, que hay muchísimos ejemplos a nivel internacional, pero por cuestión de tiempo no lo podemos abordar. Y bueno, recordarles que mientras la calidad ambiental no se garantice, pues el derecho a la vida y la salud no puede estar plenamente ejercido. Agradezco muchísimo a todos su atención, la escucha, el arropamiento que me ha dado ingeniero Zavala, mi admiración siempre, lo sabes. Y bueno, para todos ustedes, pues mi corazón siempre al servicio de las comunidades vulnerables y de todos mis colegas que están tomándose la atención de sintonizarnos. Muchas gracias a todos y bueno, voy a ir respondiendo un poco aquí en el chat lo que preguntan del libro, link y todo lo demás. Isareli, muchísimas gracias. Realmente, creo que para empezar te voy a comprometer para otra sesión en público al aire, para que nos digas que sí y entonces lo puedan agendar aquí con Cristina Villeda que organiza este programa. Pero me queda con unas frases, me quedo con unas frases de las que dices, lo tiras ahí, te lo bebes, te lo tomas. Creo que a esa gran lista que pusiste, de la lista que pusiste, lo que ponemos en la taza, habría que agregar los medicamentos, Isareli. El 70% de lo que tomamos de medicamentos termina ahí en el drenaje, en las excretas, y sabes, las hormonas, los anticonceptivos, que en pequeñísimas cantidades alteran la vida, la vida acuática, y entonces creo que es uno de los
contaminantes emergentes. Otra frase que me quedó así, y bueno, porque eres abogada, claro, lo podrás comprender mejor, pero tutelar los derechos de los no nacidos, wow, eso debe tener una implicación jurídica terrible para poderlo entender los que no somos abogados. Pero déjame que la ingeniera Jessica Castañeda haga unos bloques y te los diga al aire y entonces tú reaccionas para algunos, aunque estemos poquito colgados de tiempo. A ver, Sí, claro, ingeniera, muchas tenemos gracias. algunas intervenciones. Sí, voy a intentar de leer un bloque porque son muchísimas, unos son comentarios, preguntas, felicitaciones, pero tenemos aquí, nos acompañan de Ciudad de México, Estado de México, Colima, Morelos, Tabasco, Puebla, Pachuca, Torreón, desde todas esas partes están aquí con nosotros. Dice Jesús Israel, claro, la doctora Cortinas es una máster en residuos peligrosos. Dice, en México no tratamos ni la mitad de la descarga de aguas residuales. No se cumple con el artículo 4 de nuestra Constitución y en cuanto al derecho que tiene toda persona a recibir agua potable para su uso personal y doméstico. Alicia Rangel dice, me pregunto por qué las grandes empresas productoras de envases plásticos y otros residuos que venden tantos alimentos como otros insumos no son reguladas o responsabilizadas por lo que se genera. Omar dice que no existe una ley que regularice esta situación y por ahí preguntan sobre el libro, pero creo que ya por ahí contestaron. Y tenemos otra, bueno, preguntan también que si se va a subir esta plática, bueno, al YouTube, ahí lo vamos a poner en la liga. Gracias. Con esos para que reacciones, Isareli. Adelante. Sí, muchas gracias. La liga del libro ya la pusieron aquí en el chat. También la pueden encontrar en mi página web www.isarelirosillo.com. Pueden encontrar la presentación también de versión gratuita. Pues también agradecer a todas las personas que han estado, de verdad, es muy emotivo para mí saber que están conectados de diversas entidades federativas, que he trabajado en todas. Veo a muchos amigos, colegas aquí también conectados, lo cual también es muy importante. Y señalar, por aquí también me decían de las 54 medidas, es el plan estratégico de economía circular de la Unión Europea. Por aquí les voy a poner la liga en un momento también para que lo tengan. Y bueno, pues eso, pues agradecerles, ¿no? En el tema de todo de lo que están mencionando. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches, ¿qué opinión le merece la actual taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y su relación con otros conceptos de economía circular? Muchas gracias y excelente presentación. Es Felipe Becerril, por ahí. Muchas gracias. Bueno, quiero señalar que estos indicadores de taxonomía ambiental que la Secretaría de Hacienda está incorporando se deben específicamente a un grupo del Coneval. El Coneval es este organismo que evalúa la política pública en México y que se crea a través después de la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social. Y este organismo ha señalado en la evaluación de las políticas públicas en México que las políticas públicas sociales de 100 programas evaluados en el año 2014, solamente entre los rubros el 26% tenía un marco jurídico adecuado, solo un 56% tenía una identificación del problema adecuada. En el ciclo de las políticas públicas, que es origen, diseño, implementación y evaluación, pues si no tienes el origen adecuado, menos lo vas a poder evaluar. Y bueno, el Coneval ha incorporado en diversos estudios de política pública los criterios ambientales. Entonces, incorporaron ahora, muy, muy importante, en el año 2018, incorporaron una metodología de medición para garantizar el desarrollo sostenible. Y ahí hay unos libros en el Coneval donde hablan sobre la metodología para medir la garantía del derecho al agua, el acceso al agua, calidad del aire, etcétera. Y todos estos criterios han abonado a la taxonomía de la cual nos refiere el compañero en el tema de la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, creo que todavía faltan retos muy, muy grandes en el tema de la medición, pero yo creo que el Coneval es un organismo clave, al igual que el INEGI, al igual que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, porque son los órganos técnicos de la política pública mexicana en materia ambiental. Y recordemos
que el derecho ambiental y el desarrollo sostenible están basados en ciencia. Sin datos técnicos, sin datos científicos, la política es retórica. Entonces, por eso es importante. Y esa sería mi opinión respecto a la Secretaría de Hacienda. Sareli, fíjate, para intentar cerrar con algo, tú sabes, la colaboración México-Estados Unidos en los convenios estos de Frontera 2025 que está vigente desde los acuerdos de la paz, ha habido diferentes proyectos, pero en estos del último segmento, estos que se llaman Frontera 2025, uno de los objetivos en el agua, y que es una cosa que ahora es financiado por el Banco Norteamericano, Banco de Desarrollo de América del Norte. Hay un concepto que dice que los plantas de tratamiento deben considerar completo hasta reuso. O sea, no quedarse solo en el tratamiento, sino todo el reuso. Me parece que es una ambición bastante, pero creo que el concepto es valioso para no quedarnos, digo, no solo con plantas que no funcionan, sino que se ha considerado el sistema completo. Uno de los argumentos o pretextos que se utiliza la autoridad que gestiona el agua es que no hay recursos para una infraestructura para el reuso. Y entonces, bueno, pues nos quedamos con esa limitación. Si quisieras, si pudieras cerrar tu presentación y que tú pudieras despedir con un mensaje y quisieras abordar este tema. El micrófono. En la Unión Europea, específicamente en Alemania, hay grandes ejemplos sobre no solamente el reuso, sino la potabilización del agua emanada de plantas de tratamiento. Entonces, eso es muy importante porque han logrado en su momento evidenciar que regresa la vida a los ríos después de que se vuelve a potabilizar el agua y se incorpora a los ciclos. Pero esto es importante porque en la Unión Europea hay regulación de sustancias químicas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de potabilización que tendrías que meter con químicos para contrarrestar los propios químicos que vienen en las descargas, ¿no? Creo que ese sería altamente caro. Mira, en mi estado, el estado de Querétaro, se está dando a conocer y se dio a conocer en la visita del presidente de la República el sistema El Batán, que es este modelo de potabilizar el agua de planta de tratamiento. Es un gran colector que va a tener un tratamiento de agua derivado a esta crisis hídrica que en su momento tiene el Estado. Todos los ambientalistas estamos a favor de esa política pública, pero lo que hemos manifestado y apoyado al gobierno sin tener que mencionar como gobierno ningún partido político, porque el medio ambiente no tiene fronteras, la contaminación tampoco, es específicamente que se complemente el proyecto con este enfoque de economía circular del agua, porque si nosotros, Sistema El Batán se llama, el proyecto se llama el Sistema El Batán, este proyecto es innovador porque tienes el mismo enfoque de la Unión Europea, pero necesitamos nosotros considerar todos estos fugas de contaminación y puntos críticos al vertimiento del agua, porque será carísimo entonces tener agua en la entidad. Y eso podría escalarse a un proyecto macro a nivel nacional, con regiones estratégicas para el tema del saneamiento. Por lo menos pondría yo, si tuviera un recurso limitado, en el mapa que les presenté, ingeniero, de todo donde están las fuentes de fuga, ahí mismo lo que nosotros tendríamos que poner son plantas de tratamiento antes de la fuga, ¿no? Colector antes de la fuga, porque estamos de verdad hasta colapsando nuestro sistema alimentario. La FAO ha establecido específicamente el impacto que nosotros tenemos por plásticos y microplásticos en el océano se depositan los plásticos en la parte de la proteína de diversos peces que nosotros consumimos en nuestra dieta, que además representa el 70% de nuestra canasta de dieta. Entonces, pues eso es muy importante que consideremos. Sí, no solamente yo te diría, respondiendo a esa pregunta, al tema del reuso, sino hasta la potabilización. Pero para llegar a ese nivel, necesitamos una regulación de sustancias químicas que desde 1998 se obliga a México a tener esta regulación y no la tenemos. Entonces, pues tenemos que ir paso a paso, con pasos firmes, estratégicos y visionarios. Por eso hay que poner todos los puntos sobre la I y decidir. Nos faltan ciclos, identificar y estamos en tránsito por dónde vamos a empezar, ¿no?
Sistema El Híjole. Batán. Híjole, Isareli, no solamente la regulación que tengamos en un documento, una ley, una norma, si luego la implementación, tenemos un área de oportunidad en la implementación de nuestras regulaciones gigantesca, porque tiene razón, si no hay pretratamiento de los usos industriales del agua y se descarga un colector y los plantas de tratamiento, en el mejor de los casos públicas, se dedican pues a sedimentos o a demanda bioquímica, oxígeno, etcétera, no a otros contaminantes, y entonces, bueno, pues sí tenemos un serio problema de muy complejo que no. Pero bueno, con eso cerramos. Muchas gracias, Isareli, por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Te esperamos en otra ocasión. Yo espero que tú y Cristina Villeda, la que hace el programa organiza esta agenda, encuentren en tu agenda y que te podamos disfrutar otra vez. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos ustedes, que tengan una buena noche y recuerden que lo que tira se lo toma. Así que con eso nos quedamos, y al público que nos acompañó, le recordamos que todos los miércoles a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, a las 7 de la tarde en horario del centro, la Cámara de Comercio de Tijuana y la CONCANACO, las cámaras de comercio de todo el país, a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, les ofrecemos este espacio para platicar con nuestros amigos como expertos, para que nos ayuden a entender cómo es ese camino azaroso hacia el desarrollo sustentable. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Te esperamos la próxima semana con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.